Gracias, María Victoria. Buenas tardes. Agradecerle a las dos redes que están convocando a este evento y por supuesto a la prefectura de la ciudad por invitar a Medellín a exponer un proyecto con el que realmente apenas estamos partiendo. O sea, formular un plan realmente es un punto de partida y el gran reto es desarrollar el plan. Cuando supe que era el tiempo tan corto, es muy difícil en 15 minutos resumir un proceso de 5 años, que fue lo que demoró la discusión de este plan, y me pareció un poco más interesante plantear un asunto que de alguna manera nos permitió la Agenda 21 empezarla a discutir. La Agenda 21 nos hace una invitación a las ciudades y a las localidades a construir estrategias locales de cultura. Nosotros de alguna manera en la discusión que hemos tenido en Medellín hemos pensado que el asunto no es construir las estrategias locales de cultura, sino lograr construir un pensamiento político-cultural con la ciudadanía. Por eso el plan de cultura de Medellín no es un plan de cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana ni de Medellín, ni del municipio de Medellín, sino que es un plan de cultura de toda la ciudad. Y lo que de alguna manera hacemos es identificar unas rutas, unos rumbos por los que creemos que la ciudad debe empezar a caminar, y esos rumbos los tiene que construir el Estado con la ciudadanía, y por eso construir un proyecto cultural es un desafío enorme, no solo para el sector cultural, sino en últimas es un desafío para toda la sociedad. Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido hacer con este plan. Es un asunto difícil. A María Victoria, que le tocó, las discusiones son muy fuertes. O sea, aquí estamos tratando con problemas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, estamos tratando con problemas que tienen que ver con el ordenamiento urbano de la ciudad, y lo cultural tiene que estar hablando con el ordenamiento urbano de la ciudad. La ciudad tiene que hablar con el sector educativo, y el plan cultural de alguna manera habla con todos esos sectores. Y estas discusiones son discusiones que no están exentas de desencuentros, no están exentas de unas fuerzas muy fuertes que se mueven allí, porque el desarrollo de la ciudad indudablemente tiene múltiples intereses, y un proyecto cultural en últimas es un acuerdo de ciudad. Y aquí lo importante es cómo construimos entre todos ese acuerdo, y creo que eso es lo que tenemos en un texto que realmente es muy extenso, pero que recoge el pensamiento cultural de Medellín. Un poco quiero hablar de el contexto. Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Nosotros tenemos aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Estamos conurbados con otros 9 municipios. Con esos otros 9 municipios somos 3,5 millones de habitantes. Tenemos 5 corregimientos, pues, que nuestra división administrativa son estas zonas. ¿Este no señala? No, este es para señalar. Bueno, las zonas verdes que ustedes ven estas zonas verdes son los 5 corregimientos de la ciudad, más este otro corregimiento que hay acá. Y tenemos en esta zona urbana 16 comunas que están compuestas por barrios, y estas comunas a su vez están divididas, o están integradas por zonas, y todo nuestro desarrollo urbano está de alguna manera estructurado por el río que nos atraviesa por toda la mitad. Ese es un poco, pues, Medellín. Nosotros estamos metidos dentro de un valle, y de alguna manera hemos ido subiendo por esas laderas, y eso ha generado unos problemas importantes para la ciudad, que tal vez todos conocen, pues, por la prensa que se ha dado. En el año 91 Medellín fue declarada, pues obtuvimos el título de ser la ciudad más violenta del mundo. Llegamos a tener 381
muertos por cada 100.000 habitantes, eso quiere decir 20 muertos diarios en la ciudad, pues una cifra totalmente escandalosa. De alguna manera lo que ha hecho este pensamiento político-cultural frente a cómo enfrentamos el problema de la violencia es tratar de generar estrategias desde lo cultural que nos ayuden un poco a solucionar ese problema o a enfrentar ese problema con todas las otras herramientas del desarrollo, es decir, con lo económico, con lo social, con lo ambiental, pero indudablemente siempre lo cultural, desde esos años 90, ha jugado un papel muy importante. Los primeros que reaccionaron frente al problema de la violencia en la ciudad fue realmente el sector cultural y los grupos culturales de la ciudad, que empezaron a tomarse los territorios donde se estaba ocurriendo ese fenómeno de violencia y de alguna manera ocupar esos espacios que los grupos que tenían relación con el narcotráfico de alguna manera estaban ocupando. Lo planteo porque regularmente cuando se hacen estas presentaciones de Medellín se plantea como un asunto milagroso de Medellín o de un político que llegó y pensó mucho el asunto cultural y le dio muchas cosas. Lo que quiero plantear es un poco que ahí hay una coincidencia, por supuesto que es muy importante que lleguen políticos que crean en el proyecto cultural, pero más importante aún es que haya un movimiento cultural muy fuerte que entienda que la cultura hace parte del desarrollo y que tiene que estar en los distintos escenarios donde se discute el desarrollo de la ciudad. O sea, los gestores culturales de Medellín hacen parte de la mesa de planeación territorial de Medellín, no pueden estar en otra parte. O sea, lo artístico indudablemente es muy importante y también hay que discutirlo, pero hay que estar en esos otros escenarios donde lo cultural de alguna manera juega un papel fundamental. Lo hago también como un poco recuerdo a la memoria de la ciudad, porque lo que hacen las dos últimas administraciones es también recoger los acumulados que teníamos nosotros en Medellín y que de alguna manera llegan gobiernos que desconocen esas memorias que son muy importantes para el desarrollo y para las estrategias que nosotros nos armamos para enfrentar los problemas que enfrenta cualquier ciudad hoy grande en el mundo. En el afán de alguna manera de enfrentar esos problemas, la administración Fajardo y la administración de Alonso Salazar retoman un programa que fue de los años 80, que se llamó El Primer, que de alguna manera planteó que la ciudad no podía ser intervenida solamente en términos urbanísticos, solamente en términos de los servicios públicos, solamente en salud, ni que se podía hacer de manera aislada, sino que de alguna manera las zonas de la ciudad era necesario llegar con todos los instrumentos que tiene el Estado para generar el desarrollo, y hoy hacemos lo mismo. O sea, hoy lo que identificamos es esas zonas de la ciudad que tienen unos índices de desarrollo humano más bajos, y en esas zonas de la ciudad se generan unos proyectos urbanos integrales, se crean unas gerencias y nosotros todos hacemos parte de esas gerencias. Entonces, está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Cultura, está Salud, está Medio Ambiente, está la empresa de servicios públicos, está Planeación, está Obras Públicas. Es decir, hay un proyecto totalmente integral para el desarrollo de la ciudad, y tal vez por eso, y ayer frente a la discusión que se daba frente a la Agenda 21, me produce cierto extrañamiento cuando se plantea lo cultural como solo lo artístico. Yo creo que en Medellín nosotros esa discusión ya no la haríamos, o sea, es una discusión que creo que no. Voy entonces a hacer un recuento de ese acumulado, de alguna manera para identificar cómo la ciudad fue construyendo ese pensamiento político-cultural que después puede traducirse en una cosa que tenemos hoy que se llama Plan de Cultura de Medellín. Un asunto que para nosotros fue muy importante es que en los años 80, precisamente cuando la ciudad estaba viviendo el problema de violencia, y ese problema de violencia iba en crecimiento, se empieza a discutir en Medellín. Todavía no teníamos la Constitución del 91 de manera participativa,
las bases del plan cultural del departamento de Antioquia. O sea, y eso es un hito muy importante porque gran parte de la discusión se hace en Medellín. O sea, logramos hacerla en Medellín y esa discusión de alguna manera también empieza a pensar que lo cultural debe ser una herramienta para generar los procesos de desarrollo y para enfrentar esos problemas de violencia que estaba teniendo en ese momento la ciudad. Otro asunto muy importante, lo hice un poco cronológicamente, pero todos estos procesos de alguna manera se entrecruzan en el tiempo y en las memorias. Se crea la Asociación de Entidades Culturales en 1988 que agrupa en su momento más de 40 entidades culturales que están pensando también el problema de la violencia en la ciudad. Se formula una cosa que ya es muy importante para nosotros y es nuestro primer plan de desarrollo cultural en el año 90, afirmación de la vida y la creatividad. Es muy importante porque genera mucha discusión y ahí hay una cosa muy importante que es que el sector académico siempre ha acompañado la discusión sobre el asunto cultural en la ciudad. No hemos sido solo los gestores culturales los que hemos estado en esa discusión sobre el papel de la cultura en la ciudad, sino que la academia, las organizaciones sociales, las empresas privadas y el sector cultural hemos hecho parte de esa discusión, y este plan de alguna manera fue un primer escenario en el que logramos de alguna manera encontrarnos todos y empezar a pensar un instrumento desde la cultura que contribuyera de alguna manera a enfrentar ese problema de violencia que empezamos a vivir, pues, y que en el año 91 adquiere su cota máxima. Frente a ese problema de violencia, se crea en Medellín la Consejería Presidencial, y esa Consejería Presidencial genera unos debates muy importantes en toda la ciudad, donde lo cultural sigue y sigue apareciendo, porque los gestores culturales de alguna manera son los que aparecen en esos escenarios de la ciudad a discutir el problema de la cultura en Medellín. Y hacemos, bueno, se hacen una serie de foros, 5 foros, lo que se logran hacer 5 foros entre el 91 y el 95, donde se discuten todos los problemas de la ciudad, partiendo desde lo económico, desde lo urbanístico, pero igualmente desde lo cultural. Y eso es muy importante porque es de alguna manera la semilla de lo que va a constituir después ese pensamiento político-cultural que hoy tiene una ciudad como Medellín. Se hacen programas muy importantes como las casas de la juventud, foros comunales, y entonces vamos a los territorios y de alguna manera sabemos qué está pasando ahí. Bueno, voy a correr mucho. Esto aquí es implacable. Bueno, está el programa del PRIMED, que es el que les contaba ahora, y bueno, esto se me va a seguir muy rápido. Hay una cosa que es muy importante, y es que en el año 96 se crea el Sistema Municipal de Planeación, y ahí el sector cultural hace parte de ese escenario que es muy importante porque es el que está discutiendo el desarrollo de Medellín. Y siempre el sector cultural desde el año 96 hace parte de ese escenario, que eso es bien importante. Unos asuntos pues unos asuntos que son, bueno, como anecdóticos, voy a poner en eso, pero que fueron muy importantes para Medellín. Se crea un programa que se llama Medellín Ciudad del Arte, donde nace todo el proyecto del Museo de Antioquia, que es realmente que empieza la renovación urbana de Medellín. Se crea la Secretaría de Cultura en el año 2002, Secretaría de Cultura Ciudadana, y eso es muy importante porque nosotros hacíamos parte de la Secretaría de Educación y Cultura, y de alguna manera se releva lo que está pasando en cultura y el papel que tiene lo cultural en Medellín. Pasa una cosa muy interesante en el 2005, antes de que empecemos a formular este plan del 90, y es que esos corregimientos empiezan a formular sus planes de desarrollo corregimental, y formulan todos 5 esos planes de desarrollo corregimental, y las comunas empiezan también a pensar lo cultural, creen que es importante tener un instrumento para el desarrollo que les diga hacia dónde van, y generan, hoy tenemos 14 planes de desarrollo comunal en Medellín, es decir, tenemos en este momento 19 planes de cultura. Se crea el Sistema Municipal de Cultura, y de alguna manera a través de un ejercicio de memoria, yo coordino el área de memoria de la Secretaría, hacemos este recorrido de cuál es el acumulado histórico de Medellín en términos de lo que ha hecho a nivel cultural,
y escribimos un texto que es un documento de trabajo que se llama Lineamientos para la construcción del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín. La discusión internacional siempre ha estado presente en Medellín, o sea, ahí hay unos hitos. Lo último que hemos venido discutiendo es la Agenda 21 de Cultura, y de alguna manera este plan cultural retoma unos planteamientos que se hacen en la agenda que nos parecen totalmente pertinentes. Unos asuntos de cuánto fue lo que se hizo allá: participaron muchas personas, hicieron muchos eventos, nos demoramos 5 años. Jordi Pascual sufrió mucho porque habíamos hecho un convenio con la Agenda 21 de 1 año, yo creo que nos demoramos como 2 años y medio, pero lo que decía mi compañera, una cosa son los programas públicos, institucionales, otra cosa son los ritmos de las comunidades y la discusión pública. Entonces logramos de alguna manera mediar eso y tener un parto de 2 años y medio más. De alguna manera, ¿cómo estructuramos ese plan de cultura? La base es la gente, es el sistema municipal de cultura, un sistema muy amplio. Hay muchos escenarios de participación, está planeación, está la Secretaría de Educación, está el Instituto de Deporte, bueno, mucha gente, y eso fue subiendo, y hoy, este mes precisamente, vamos a empezarlo a discutir en el Consejo de la Ciudad para que suba como un acuerdo municipal, teniendo en cuenta que esto no es un plan del municipio de Medellín, sino que es un plan cultural para la ciudad de Medellín, que de alguna manera traza una ruta. La Agenda 21 trae pues como 5 temas que nosotros retomamos en el plan de desarrollo 2011-2020, el asunto de la cultura, los derechos humanos, el asunto del territorio, el asunto de la inclusión social, la gobernanza y la sostenibilidad, y eso lo tradujimos en una cosa que nosotros llamamos los enfoques del plan de desarrollo cultural de Medellín, un enfoque de derecho. Nosotros hoy pensamos claramente que la cultura tiene que ser un derecho de los ciudadanos, y lo que debe hacer el Estado es de alguna manera garantizar esos derechos a los ciudadanos, un enfoque de carácter poblacional, porque sabemos que existen procesos de exclusión, porque la gente tiene discapacidades, o porque tiene una orientación sexual distinta, o porque es pobre, o porque es desplazado. Nosotros recibimos 300.000 desplazados al año por el problema de la violencia en el área rural. Entonces, un enfoque claramente poblacional y un enfoque territorial, definiendo que en Medellín no somos una sola cosa, sino que Medellín es muy diverso y que esa diversidad se expresa en los territorios. Ya voy a acabar, me sigo. Generamos 10 grandes lineamientos. La idea es que ustedes de alguna manera los puedan revisar. Esos 10 lineamientos responden a los 10 grandes enfoques, a las 10 grandes líneas que nosotros en la ciudad queremos de alguna manera recorrer en estos 10 años que nos trazamos. Sin embargo, también el plan mismo lo plantea: esto tiene que ser un plan inteligente, tiene que ser un plan que debe ser evaluado constantemente, y si alguna de estas líneas que nosotros nos trazamos en el horizonte de esos 10 años pues no funciona o no es el camino que nosotros debemos recorrer, por supuesto que la cambiaremos a partir de la discusión pública que se haga. Entonces están estos 10 asuntos, yo los paso muy rápidamente. Unos desafíos pues que de alguna manera nos plantea el plan: primero, el asunto de la garantía de los derechos culturales de la gente. Nosotros creemos que desde el Estado una de nuestras funciones es cada vez más lograrle garantizar a la gente su derecho cultural, es decir, su derecho a la identidad, es decir, su derecho a la dignidad, ¿cierto? Es un poco uno de los grandes retos que tenemos ahí. Lo otro es que lo cultural siga siendo uno de los pilares de la transformación de la ciudad. Creo que otro reto, hemos ido caminando en él, pero de alguna manera hay que acentuarlo más. El asunto de la diversidad: nosotros creemos que Medellín no puede mirarse de manera homogénea, y que el asunto de la diversidad lo tenemos que radicalizar más en el sentido de reconocernos como distintos, pero también de generar los procesos para entender de que a pesar de que somos distintos,
debemos generar las estrategias necesarias para vivir juntos en un mismo territorio. La convivencia, pues el asunto de la convivencia y la cultura como un instrumento para eso, el asunto de la inequidad, pues, y hay que trabajar muy duro en esto. La internacionalización de Medellín, nosotros siempre, tal vez por estar dentro de un valle, nos hemos mirado como al ombligo y es muy importante mirar hacia afuera para reconocer esos otros procesos que hacen. Pero creemos que el reto más importante de todo este proceso es seguir garantizando la participación ciudadana, pero no la participación para informar, sino para construir la política pública de la ciudad. Ese realmente es el gran reto que hoy tiene Medellín, y es un reto que tiene que ver con la gobernanza y que tiene que ver con que la construcción de los instrumentos del desarrollo realmente tengan a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo, de alguna manera en el mismo nivel de lo económico, en el mismo nivel de lo social y en el mismo nivel de lo medioambiental. Muchas gracias.